Romanos capítulo 7. La religión judía no obliga a los cristianos. Ustedes, hermanos, saben de leyes. ¿Habrán olvidado que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive? La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de sus deberes de esposa. Si, en vida de su marido, se une con otro hombre, será tenida por adúltera. Pero muerto el esposo, queda desligada y puede ser mujer de otro sin que sea un adulterio. Lo mismo pasó con ustedes, hermanos, pues, en Cristo, también ustedes murieron respecto a la ley, y pasaron a pertenecer a otro, que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando nuestra existencia era carne no más, las pasiones desordenadas despertadas por la ley se servían de nuestro cuerpo para producir frutos de muerte. Pero si ahora morimos a lo que nos tenía aprisionados, quedamos libres a su respecto, y servimos con un espíritu nuevo, pero no en beneficio de la antigua ley. ¿Entonces debemos concluir que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Tampoco me habría fijado en la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. El pecado desafió el mandamiento, despertando en mí toda suerte de codicias, mientras que, sin ley, el pecado era cosa muerta. En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando llegó el mandamiento, le dio de nuevo vida al pecado. Y a mí, en cambio, me produjo la muerte. Y se vio que el mandamiento, dado para la vida, me había traído la muerte. El pecado aprovechó la ocasión del mandamiento para engañarme, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Así pues, la ley es santa, como es santo, justo y bueno el mandamiento. Pero siendo cosa buena, ¿será ella la que me dio muerte? De ninguna manera. Fue el pecado el que se sirvió de algo bueno para darme la muerte. Con el mandamiento se pudo ver hasta qué punto el pecado era realmente pecado. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quisiera, sino por el contrario, lo que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero en este caso, no soy yo quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esta realidad. Queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser. Pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente, y que me entrega como preso a la ley del pecado, inscrita en mis miembros. Desdichado de mí. ¿Quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos gracias, por Cristo Jesús nuestro Señor. En resumen, soy esclavo a la vez de la ley de Dios, por mi mente, y de la ley del pecado, por la carne. Explicación. El capítulo anterior decía, Cristo nos libera del pecado y de la muerte. No tenemos otro patrón que Él. Entonces los cristianos de origen judío se pueden preguntar, ¿y la ley del Antiguo Testamento ya no vale? ¿No fue ordenada por Dios? Es cierto. Incluso Pablo dice, ustedes han muerto con respecto a la ley. La ley era una situación provisoria que ha muerto junto con el pecado en la muerte de Cristo. Si bien la ley del Antiguo Testamento era para los judíos la autoridad máxima, Pablo quiere que después de bautizarse no se sientan obligados a seguirla.
Por supuesto que en ella numerosos mandamientos hablan de justicia y misericordia, y no hay por qué descuidarlos. Pero con todo, ya no se tendrá la religión de los mandamientos, sino una fe total en Cristo, único Salvador. Morimos a lo que nos tenía aprisionados. Eso que se refiere a la ley de Moisés, don de Dios a Israel, vale también y con mayor razón para toda ley humana. El cristiano se siente libre frente a las leyes y autoridades de su país. Obedece por cuanto reconoce en ellas una voluntad de Dios, y siempre se reserva el derecho de criticar con los criterios de la fe. Libre frente a las leyes religiosas, que por supuesto nos indican un camino, pero nunca pueden prevalecer sobre las exigencias claras de una conciencia bien formada. El cristiano deja de ser el discípulo incondicionado de sabidurías humanas, ideologías de liberación, sabidurías orientales. Todo lo humano sirve, pero Cristo, sabiduría de Dios, lo juzga todo. Hubo un tiempo en que yo vivía sin ley. Sería un error pensar que Pablo nos está hablando de su propio pasado. Más bien se pone en el lugar y habla en nombre de todos los hombres. Los otros actores del drama de la humanidad son el pecado, la ley y la muerte. La conclusión para los judíos es clara. No se aferren a sus tradiciones y ceremonias como si eso fuera lo más seguro. Esta conclusión vale también para los cristianos de hoy. Algunas veces hemos sido instruidos en la fe cristiana como si solo se tratara de mandamientos, sin despertar en nosotros el anhelo de encontrar a Cristo.